Monty Peiró. Marcos Bañó. Buenas tardes. Bueno, buenas, como quien dice buenas. Está siendo un desastre técnico. Sí, estamos teniendo por primera vez problemas técnicos. Tu cámara ha decidido que no. Que no se enciende. Y estamos probando con el iPhone, que a lo mejor dura un rato o a lo mejor no. Efectivamente, entonces es un misterio, hasta dentro de una hora aproximadamente que acabe este programa, es un misterio saber si nuestros Patreons tendrán vídeo o será la primera vez desde que empezamos, que no garantizamos nunca. Claro, no, por eso que a ver, que ojalá que todos los problemas sean así, no pasa nada. No pasa nada si algún día no hay vídeo, pero es una incógnita. Hasta que no acabe, no se sabrá. Bueno, yo estoy bastante chill porque he estado este fin de semana en Bilbao, en Mondragón y también en Laredo. O sea, que me ha cundido muchísimo el fin de... Me han cuidado un montón. Gracias desde aquí a la Shakespeare, a Irán Subarela, a Nerea, a La Furia, a mi amiga Judith, a Pepa Ferreiro, que vino... Toda a Mateo. Gente maravillosa. Toda gente maravillosa que de verdad, os lo digo, me siento muy guay porque me fui yo para allá un poco... ¿Sabes cuando no estás del todo bien y se te hacen bola cosas que normalmente haces tranquilamente? Para mí, ya sabes que viajar sola no es un problema. Pero esta vez me daba un poco de... Bueno, porque vas a un sitio que no es como cuando has ido a Madrid, que sabes que tienes amigos allí y tal. Sí, pero bueno, sabes que el mes pasado estuve en Lisboa yo sola, luego estuve en París, también pasé prácticamente todo el viaje sola. Pero, y pedí ayuda, o sea, hice algo muy guay, que es decirle a toda esta red de mujeres maravillosas que tengo por todo el Estado español, decirles, tías, estoy un poco así, y bueno, me han cuidado, he comido súper bien, bueno, una fantasía. La ventaja sí es que... Sucedió una cosa muy loca, que es que, claro, me pilló allí la final de la Copa del Rey, que jugaba la Atleti de Bilbao. Claro. Y pasó algo, y de repente ahora soy futbolera y del Athletic de Bilbao. ¿Qué te parece? Bueno, es entendible. Allí en Bilbao se van muy de izquierdas y muy rojos, pero luego les gusta el fútbol. Pero es que el fútbol allí es bastante de izquierdas, tengo que decir, ¿eh? Y allí hay una cosa muy guay. Y bueno, yo tengo que decir que soy muy fan de Iñaki Williams. Muy bien. Iñaki Williams es buenísimo, su hermano Nico también, buenísimos los dos. Sí. Una historia además que desafía un poco o sea, todas estas lógicas nacionalistas cutres, ¿no? Su madre saltó la valla de Melilla embarazada de Iñaki Williams y eso demuestra un poco cómo... o sea, son dos de los futbolistas más grandes, ¿no? El Bilbao, cómo ser vasco o de cualquier sitio, ¿no? O sea, como a mí que sabes que trabajo en migraciones me gustan todas estas historias, ¿no? Que desafían estas lógicas de para los no sé cuántos apellidos y que me estuvieron contando todo ese tema que es bastante interesante, pero bueno. De los apellidos, bueno. Eso lo dejo, voy a investigarlo porque es bastante curioso, pero bueno, lo que yo quería decir es que yo ahora soy futbolera. Muy bien, Monty Peiró, me alegro mucho. ¿Se te pasará pronto? No lo sé. Sí, créeme. Sí, ¿no? De hecho ya ha empezado a bajar, quiero decir... Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ver pero este fin de semana? Pero se sufrió mucho porque hubo prórroga, penaltis, se sufrió hasta el final. Claro. Los leones pero lo pasamos eso mal. Es lo que genera un poco de afición. Cuando se pasa así de mal y se gana, cuando más mal se ha pasado, es cuando se genera. También tengo que decir que, claro, yo me hago del Atleti de Bilbao y 2 horas después hemos ganado una Copa del Rey. Claro, está muy guay. Está bastante guay. Me jode porque mañana, o sea, lo estamos grabando miércoles, mañana sale la Gabarra, que es una barca que sacan por la ría con todos los jugadores. Me hubiera gustado muchísimo ver eso, pero ya no estoy allí. Es que hacía 40 años que no ganaban. Que no salía la Gabarra, espero que la hayan revisado, porque claro... Igual le sale un poco rana la movida. Pues bueno, pues enhorabuena a Atleti de Bilbao. Sí, ahora es que ricasco aquí por todo. He aprendido 2 o 3 palabras en vasco. Qué idioma más loco. El euskera es loquísimo. Yo lo siento mucho, pero no tiene mucho sentido, ¿eh? Hombre, que no tiene sentido. Pues se supone... ¿Tú sabes que es una de las lenguas más antiguas de Europa y que hay un montón de lingüistas que piensan que esa lengua directamente desciende de lo que se hablaba en el Neolítico o en el Neolítico? O sea, es una lengua que tiene 15.000 años de antigüedad. Bueno, no se han revisado suficiente. ¿Pero qué? No tienes ni idea. Es una maravilla. Es como las pinturas de Altamira, pero en lenguaje. Es maravilloso. Ya se te pasará toda esta movida del fútbol, de lo vasco y de... No lo sé. Yo estoy muy a tope con esto. Bueno, vamos a empezar. Sí, venga. Sí. Cosas que no... Pues Monty Peiró, odio mucho a esta gente que
tú llega a un sitio o eres tú el que llega y de repente te hablan y te dicen, llevo un catarro que flipas, no sé qué, tal, y se quedan tan anchos. Ya. Quiero decir, llegas tú, te lo dicen ¿y por qué estás aquí? Claro. Puedes no contagiar. Puedes, claro. ¿No hemos aprendido nada? A mí es una cosa que he de decir que a mí siempre me mosqueó, antes incluso de toda la movida del COVID. Pero una vez ocurrió el COVID, me sorprende mucho que la gente no sea simplemente un pelín. Yo no digo que, joder, te cae un poco la moquilla o lo que sea, pero es que hay gente que te dice, llevo un catarro del 15... Ya, y aquí estoy. Y aquí estoy. Ya. O sea, han normalizado totalmente el poder estar enfermo y en grupo, con gente. El enfermo de algo contagioso. Claro, joder, coño. Pues si estás con un catarro, yo qué sé, o no lo digas. No ya, lo por sé. lo menos cállatelo. Claro, o aflójalo, di. Sí, un poquito he menos. estado muy enferma, pero ya estoy bien, tal, algo así. Yo tengo que decir que yo ahí contemplo una excepción, que es con la pareja. Yo creo que si tú estás resfriado, se asume y se acepta que tu pareja se va a contagiar, claro, y punto. Y se tiene que joder. Y se tiene que joder, porque este es un tema delicado, ¿eh? Sí, es a importante. Ver, puedo llegar a entenderlo. Sí, y es importante que la gente, porque claro, tú estás enfermo, pues mola que tu pareja te cuide, claro, asumiendo que se va a contagiar y que luego tú le cuidarás a él y ya está, no pasa nada tampoco. Sí, a mí no me parece aberrante tampoco eso de la pareja, pero es eso, que no, y sobre todo no obligues a los demás, o sea, que no se topen con esa movida, al menos abre la posibilidad a que te digan, chica, da igual, vente. Claro. Al menos abre un poco esa posibilidad. Exacto. Pero es que te lo sueltan ahí y dices, ¡buah, madre mía, tengo 38 de fiebre, pero me he venido! O sea, pues no está bien. Pues no te vengas. Mira, mi cosa que no es cuando tú estás en un avión, sí, y tienes que salir a mear, por ejemplo, y hay una o dos personas a tu lado, y tú les indicas que vas a salir, y en vez de levantarse, lo que hacen es como tirar las rodillas todo lo que pueden, pero aún así el espacio es muy insuficiente, y entonces tú tienes que pasar rozando muchísimo más de lo que la todo situación. Tu culo, tus piernas, todo rozando con el y otro es como, persona. ¿de verdad preferimos esto por no levantarnos? Que son 5 segundos. Ya. Por favor. Sí. Y además es que hacen así como ¡pum! Se tiran para atrás como si... A ver, vale, has ganado 1 centímetro. Claro, yo creo que eso la gente lo hace porque es lo que se hace en el cine. Porque claro, cuando la gente se va a mear a mitad película, la gente obviamente no se levanta. Hay algunos que sí que lo hacen porque perciben eso que tú dices, ¿no? Dice, es mejor que me levante un segundo para que pases rápidamente. Claro, pero normalmente en el cine hay más espacio que en un avión de low cost, ¿sabes? Entonces la gente automáticamente dice, bueno, pues haré esto. Claro. Y hacen eso. No, tío, a ver, levántate, no pasa nada. Claro, está todo no pasa bien. Absolutamente. Levántate. Pues sí, la gente es así, es la mierda. Sobre todo, la gente en el avión es otra historia. La gente en los aviones a la ida es otra historia. Me gustó mucho, pero creo que no es necesario que lo digan, ¿no? Que cuando llegamos dijeron, no te levantes hasta que no haya desembarcado la fila de delante. Eso, que es algo completamente lógico, si no lo dicen, se monta la de la... Claro. O sea, tíos, de verdad, yo no sé. Bueno, en fin. Son lo peor. Vale. Abajo los aviones. Bueno, no. No, hombre. Arriba. Abajo los aviones. Bueno, arriba y luego abajo con normalidad. Exacto. Cada cosa donde toca. Sí. Exacto. Señora, señora. Bueno, Marcos, este finde, además de presentar mi libro en Bilbao y Arrasate, y tengo que decir que, haciendo honor al nombre del pueblo, arrasé bastante. Ajá. Y en Arrasate vendí todos los libros que llevaba en la maleta. Qué bien. Y me sentí súper guay. Unas como te decía antes, ¿no? Me sentí muy cuidada por toda esta red de mujeres, pero en concreto las Shakespeares, María y Belén, que son la cantante, guitarrista y batería de ese grupazo que son las Shakespeares, pues compartí con ellas un montón de risas y hablamos de temas un poco como que tenemos ahí muchos gustos en común sobre cosas de internet y demás, ¿vale? Perfecto. Entonces, lo primero, desde aquí, agradecerles. De verdad, porque qué importante tener amigas por todas partes. El caso es que, entre otras muchas cosas, compartimos afición por Montserrat Bellido Durán, por esos hombres que escriben canciones contra el maltrato, que os tengo que decir que nos reímos de todas. Nos reímos a carcajadas, sabedlo. Bueno, y también, pues eso, ¿no? Pues las cosas de internet.
Y uno de ellos, sobre el que yo había leído un poco, pero no tenía todo el lore completo y ellas me han puesto en situación, es el del fenómeno potaxi. Las potaxis. Potaxi. Sí. No sé qué es. Bueno, pues yo como buena divulgadora de cabecera, boomer, os traigo aquí para que disfrutéis del mundo potaxi como Dios manda. Esto es de gente muy joven, intuyo. Es de gente muy joven y todo te va a parecer extrañísimo. Vale. Pero yo te pido, os pido que os dejéis llevar, porque aunque el camino hasta donde vamos a llegar va a ser muy raro, va a valer mucho la pena. Okay. Vale. Disclaimer, veréis que en la sección digo potaxi y la realidad es que se dice potaxie, pero bueno, vamos a pensar que lo estoy diciendo en valenciano porque en valenciano es potaxi con dosis. Todo esto viene de TikTok y como todo lo que viene de TikTok, empezamos pues mal. Buscar su origen es complicado, ¿vale? Pero parece ser que el origen del universo potaxi está en mayo de 2021, cuando un gran número de personas seguía unos vídeos de productos chinos para el hogar que los anuncios se ve que eran muy graciosos, ¿vale? Porque eran como situaciones muy exageradas, la música era mezcla de música china con canciones occidentales, bueno, pues se creó como un friquismo en torno a estos vídeos. Perfecto. Y se empezó a decir que Jia Fei, que es una persona que no existe, es quien hacía esos vídeos, ¿vale? Es como una broma, se empezó a decir, pues Jia Fei, no sé qué. Jia Fei, su nombre es una mezcla de los nombres de las cantantes Meng Jia y la cantante Wang Feifei, que son dos superestrellas chinas. Bueno, todo esto es rarísimo. Pero se empezó a decir como que esos vídeos tan graciosos los hacía Jia Fei. Vale. En fin, todo esto, como te digo, es muy extraño, pero se generó una bola de nieve, como pasa en internet, con la tontería más grande. Total, las seguidoras de Jia Fei empezaron a hacerse llamar potaxis y se empezó a crear como el rollo de que era una religión, la religión potaxi, cuya diosa era Jia Fei. Vale, que Jia Fei es un invento. Es un invento, sí, o sea, sí. Es un meme en realidad. Es un meme que se ha creado mezclando los nombres de dos estrellas chinas, pero Jia Fei no existe. Vale. ¿De dónde viene el término potaxi? Exacto, vale. Eso te iba a pues preguntar. este término viene de un vídeo que es graciosísimo y que, en fin, te lo voy a poner, ¿vale? Para que entendamos el lore de esto. Es poco radiofónico, pero vamos a ir. Y tira para adelante con mi gente. Mira, el aguacate es una fruta. ¿Es potasio? Potasio. ¿Qué? Potasio. Potasio, el aguacate es potasio. ¿Cómo surge ese color verde del aguacate por dentro? ¿Cómo? ¿Cómo surge ese colorcito verde del aguacate por dentro? Muy bueno. Con arroz blanco. No, ¿cómo surge el color del aguacate? ¿Cómo se da eso? Maduro. El color del aguacate verde. Bueno, ¿cómo se da ese verde? ¿Por qué le pregunta que no se entera de nada. Sí. Y que dice potaxio. En realidad es graciosísima. Sí. Y viene a representar un poco lo que luego simboliza la religión potaxi, que es como ignorar a los hombres heteros y tratarlos fatal y decir, pues yo soy una reina que digo estas cosas, potaxio, ¿vale? En fin. Todo esto, como te digo, pues ya sabes cómo van las cosas en TikTok, ¿no? Vale. Entonces, el aguacate es el logo potaxi, en honor a esta mujer que habla del aguacate, ¿vale? Entiendo. Las potaxis, las seguidoras del culto potaxi, tienen un objetivo muy claro, que es acabar con los fifes. Los fifes, que esto viene de FIFA, se refiere a los hombres heteros cuya masculinidad se considera tóxica, porque las potaxis quieren un mundo de girls and gays. Quieren un mundo para chicas y maricas, ¿vale? Vale. También tienen su propio idioma y sus propias leyendas. Las leyendas son las leyendas de la puchaina. Que tú dices, ¿qué cojones es la puchaina? Bueno, las leyendas de la puchaina es que es graciosísimo todo. Pero claro, de verdad que al final va a tener sentido, ¿vale? Vale. Bueno, las leyendas de la puchaina son leyendas inventadas que se hacen en vídeo hablando de historias protagonizadas por aguacates. Todo esto hecho con IA, ¿vale? Entonces, se le llama puchaina, que es por la P de potaxi y luego por vagina, ¿vale? Entonces, entre potaxi y vagina se crea la palabra puchaina. Vale. Entonces, estas leyendas que si tú pones en YouTube leyenda de la puchaina, hay la leyenda de la puchaina unicornio, la puchaina dorada, la puchaina coquette. Todo con aguacates en su hechos tema. con IA. Vale. Pues por ejemplo la puchaina emo y sale un aguacate emo y entonces se narra una historia que es pues como una especie de églogas tiktokeras que narran leyendas sobre puchainas eso es muy importante, utilizando siempre el lenguaje inclusivo y cuentan historias épicas pues de luchas contra fifes con vídeos pues eso son vídeos hechos con IA, ¿no? Vale.
Entonces, al aguacate puchaina se le atribuyen poderes y simboliza el empoderamiento femenino, ¿vale? Se supone que puchaina, pues eso, es que no tiene sentido, pero sí lo tiene. Una puchaina es un aguacate empoderado que cuenta cosas pues de batallas contra los fifes, en fin. Algunas referentes potaxis son, por ejemplo, Nicki Minaj y luego cualquier mujer que desprecie a un señor de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, hoy mismo se ha generado una nueva diosa puchaina, o sea, diosa potaxi, perdón, que es esta señora que le ha gritado a Zaplana, haz la cola. Haz la cola, o sea, tú haz la cola, mujer, que llevo aquí desde las 9:30. Esa es una diosa potaxi. Esa mujer es claramente potaxi. Entiendo el rollo. También Rayo McQueer, pues se ha erigido bastante como diosa potaxi últimamente, su lenguaje inclusivo, lo de acabar todo con CH, amor, no sé qué, la verdad. Vale, Rayo McQueer. ¿Vale? O sea, estaba pensando en el coche de Pixar. No, o sea, Rayo McQueer. Sí, vale. Y hay una gran diosa potaxi que a mí me hace una risa que me muero, que es Ternure68. Vale. El lore de esto. Hay una señora mexicana en TikTok que se llama Ternura68, ¿vale? Que es una señora que hace cosas raras, hace directos y la gente se mete, canta con ella. Una señora pues que acaba en TikTok pero que es como muy graciosa porque está un poco... En fin, ¿no? Un poco desubicada, ¿vale? Pues en 2022 apareció en TikTok una cuenta que se llama Ternure68 y que es como una parodia de esta señora, pero hablando todo con lenguaje inclusivo, ¿vale? Exageradamente, o sea, lenguaje inclusivo mal, como por ejemplo dice mi vide, perre, no seas grosere, lo aprendí de tu medre. Y luego una cosa que me encanta, que es que insulta a los fifes con lenguaje inclusivo, que eso es una genialidad. O sea, decirle a alguien, eres un mierde, eres un pendeje, desgraciade, hije de pute, ¿no? O sea, es una maravilla, porque insultar el lenguaje inclusivo a un fife... Está guay, sí. Es Suena bien y tiene un peso cómico bastante Es muy potente. guay. Entonces, Ternure68, que tiene 500.000 de seguidores, y cuando hace directos de TikTok, como no quiere dar la cara porque no se sabe quién es, pone imágenes del videojuego Subway Surfers. Vale. La propia la señora a la que Ternure parodia, que es Ternura68, está bastante cabreada y está ahí diciendo que dé la cara y que deje de parodiarla. Hombre. Total, tenemos este universo de diosas potaxis, ¿no? Entonces, por ejemplo, Samantha Hudson es bastante potaxi. No sé, cualquier mujer que vaya por ahí derrochando actitud es potaxi. Yo tengo que decir que yo me considero bastante potaxi, francamente. Entonces, aunque todo esto parezca que es una tontería enorme, a mí me hace mucha gracia. Porque la idea de crear una religión para chicas y gays que se opone a la masculinidad, exalta la pluma, ¿no? Y tiene como todo este lore tan absurdo que hace que los señores no entiendan absolutamente nada de qué me está diciendo, por qué me están llamando desgraciada, por qué me están llamando... ¿no? Entonces... Es muy guay porque viene a romper un poco, a decir, no, es que ahora ya no queremos que nos aceptéis. De hecho, una cosa que dice Ternure68 que me hace mucha risa es que cuando se conecta a alguien le pregunta, ¿eres etere o normal? Entonces mola mucho porque es un empoderamiento con lo que a los tíos les cabrea, o sea, que os cabrea el lenguaje inclusivo, pues lo vamos a utilizar hasta cuando no hace falta, ¿no? Esto sería un vaso de agua. Claro. Por joder, ¿no? Y a mí me parece mágico. Entonces estoy muy a tope con el mundo potaxi. Ya está, esto ha sido mi reportaje de investigación, me he sumergido en el universo de la puchaina. Está muy bien, lo has explicado bastante bien ante la total ante el total desconocimiento por mi parte, y supongo que los oyentes lo habrán vivido igual. Creo que está guay este tipo de movidas que salen porque en vez de entrar en debates vacíos en redes sociales, es directamente dar por perdido a cierto tipo de población. Sí, encumbrar lo nuestro, ¿no? Y decir, lo que mola es ser bien potaxi. Claro. Es decir, si tú eres un etere y eres un fife, que por cierto, lo de fife es que no me puede gustar más el término, no molas nada. De hecho, Ternura68, si dices que eres etere, te echa. Claro. No es tu lugar. Pero eso está guay también, usar el absurdo. O sea, es como que históricamente siempre se ha colocado, sobre todo el humor en sí, se ha colocado siempre en el terreno masculino, ¿no? Total. Y además el humor absurdo ya es mega masculino, ya solo es el poder darle 3 o 4 vueltas a algo, y el humor se ha asumido como masculino. Y esto es muy interesante porque lo rompe todo, rompe la baraja. Aquí no se va a debatir.
Sobre todo estamos en una época muy crispada donde las redes sociales están muy enfrentadas, las posiciones están muy enfrentadas y llegan estas, lo rompen todo y está muy bien. Hay un dúo de chicas humoristas que entrevistan, son de estas que van entrevistando por la calle. ¿Cómo se llaman? O sea, pues las Verdunch. Las Verdunch, por ejemplo, hay como opiniones enfrentadas. Hay gente que opina que se están aprovechando de todo el rollo potaxi, que se lo están apropiando. Ay, pero ¿cómo no hacerlo? Es influencia directa, ¿no? Yo no conocía nada de lo de potaxi y directamente me topé con las Verdunch y puedes comulgar más o menos con ellas por el lenguaje que utilizan y tal, que te puede chocar porque no has oído a nadie hablar así. Y porque utilizan mucho con lo que siempre se nos ha ridiculizado las tías, ¿no? De que son pavas, que son tontas. Puedes utilizarlo como para el humor, de pues me voy a hacer la más tonta, la más bimbo y la más potaxi. Pero es muy interesante lo que ha pasado con las Verdunch porque como que ejemplifican mucho cómo el mundo no está preparado aún para que las mujeres simplemente sean humoristas. Claro. Es como que la gente las ve hacer sus vídeos y automáticamente cree, primero, que son así. O sea, son así. No las soporto. No te has planteado que están haciendo sketches. Claro. O sea, es decir, obviamente están entrevistando gente real o lo que sea, pero están asumiendo un personaje. Claro, y un personaje muy gracioso. Para la gente no se le ocurre que una mujer pueda interpretar un papel. Ya. Automáticamente, si alguien hace eso, es que ella es así. Ya, voy a poner otra vez lo de cuando dice potaxio, ¿vale? Porque es que me hace una risa que me muero. Es que me encanta. Potaxio, además, lo mastica, ¿eh? Lo mastica muchísimo. Esta señora es... la verdad, esta señora... Le está corrigiendo, de hecho, de potaxio. Potaxio. Me hace una risa. No te estás que me enterando, muero. potaxio. Yo os digo que pongáis en YouTube potaxio y veáis el vídeo entero de cómo esta señora es que además no se está enterando de nada y se la suda. Además el señor va ahí con su micro de 2 metros... quedando mucho más en ridículo. ¿Dónde vas con ese micro? Me hace una risa que me muero y ni siquiera te puedo explicar por qué. Pero es que es increíble. Bueno, pues chicas, chicos, hay que ser potaxis. Perfecto, lo seremos a partir de ahora. Muy bien. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Bueno, Monty Peiró, abandonamos el terreno del humor para entrar en el de la chapa. Bueno, intentaré hacerlo lo mejor muy posible. Fife para... esto, muy fife. Cuidado. Muy fife. Muy etere. Monty Peiró, te voy a mencionar el nombre de varias empresas y productos y tú vas a intentar decirme qué tienen en común, ¿vale? ¿De acuerdo? Netflix, Adobe, Xbox, Game Pass, Amazon Prime, Twitch, Spotify, YouTube, El País, Twitter, el Círculo de Lectores, el WoW, Movistar, Mafre y el gimnasio de abajo de tu casa. Que en todos ellos hay demasiados eteres. Efectivamente, hay muchos eteres, pero también hay más cosas. Efectivamente, todos estos nombres van asociados a suscripciones, servicios de suscripción. Todos ellos existen gracias a un sistema de ganancias basado en la periodicidad de un pago concreto por parte de sus clientes. Mientras el crecimiento dentro del capitalismo se ha concebido tradicionalmente gracias a la compraventa de bienes y servicios, estas empresas, la mayoría archimillonarias y de un peso abrumador, han construido sus imperios convenciendo a sus clientes de que pagar una sola vez por el producto que ofrecen sería injusto. Y no estoy hablando de las impresoras y las bombillas, eso es obsolescencia programada y es un timo que desgraciadamente hemos normalizado en muchos productos. Y es que por algún motivo no basta con comprarse un móvil para hablar con tus amigos sobre Eurovisión ignorando oportunamente la participación de Israel. Aparte del terminal, del aparato en sí, tenemos que pagar mensualmente una suscripción con una compañía telefónica que nos provea de red e internet. Por todos es de sobra conocida la moda de las plataformas de streaming, cine y series a la carta. La mencionada Netflix, HBO, Filmin, Amazon, Disney, las tenemos todas. Yo las tengo todas.
Todos quieren nuestro dinero periódicamente y por algún motivo tenemos que pagar cada mes por ver películas rodadas en el 2006 o visionar The Office por quinta vez. Es tal la quimera del oro del streaming que cualquier productor audiovisual quiere subirse al carro y tener su propio canal de suscripción, como por ejemplo Paramount o Metro-Goldwyn-Mayer, que a quién le importa, las cuales terminan siendo lógicamente absorbidas por otras más grandes nada más nacer, porque sinceramente no se puede pagar una suscripción a todo aquel que haya hecho una película alguna vez. Antes querías ver una película y te comprabas el DVD. Ahora te suscribes un mes, ves la película, al siguiente te desuscribes y no tienes nada. Tan solo la experiencia de haberla visto. Que bueno, algo es. Y ahora, sin aparente relación, evocaré un recuerdo de la infancia. Bueno, eso siempre está bien. Háblanos de tu infancia. Cuando era pequeño veraneaba en La Liana, que es donde vivo ahora. Allí tenía 2 amigos, Alberto y Miguel Ángel, que no sé qué será de sus vidas, supongo que votando el PSOE. Da igual. Con ellos jugábamos a los G.I. Joes. Ay, me encantaban. Unos muñecos articulados que molaban bastante, de decir. Nuestra forma de jugar era particular. Nos juntábamos en una casa, cada uno llevaba sus muñecos y los mezclábamos todos. Luego íbamos escogiendo por orden, uno a uno, una especie de equipo. Así podíamos jugar con los muñecos de los otros, algo que estaba bastante guay. Pero a partir de ahí, cada uno de nosotros se montaba su movida. No jugábamos juntos, o sea, estábamos físicamente unos al lado de los otros, pero no interactuábamos. Solíamos hacer partidos de fútbol o torneos de lucha con los muñecos que habíamos elegido. Era una forma un tanto individualista de jugar, pero tenía su encanto, supongo. Y tú dirás, ¿por qué me estás contando esta movida que carece totalmente de interés? ¿Por qué me estás contando esta movida que carece totalmente de interés? Pues porque en determinado momento del juego, cuando nosotros considerábamos que estábamos llegando al cenit de nuestra aventura, nuestra idea más impactante, el golpe más espectacular que un G.I. Joe podía articular dentro de nuestras cabezas, interrumpíamos al resto de compañeros al grito de ¡mira, mira! Y le enseñábamos la proeza que estábamos haciendo, la cual carecía de total interés para los demás, porque no conocían el contexto y porque todos estaban inmersos en sus particulares hazañas. Y normalmente a los pocos segundos los demás contraatacaban con otro ¡mira, mira! Para mostrarnos la suya. Al principio era un inocente componente de nuestro juego, pero con el tiempo se volvió tremendamente molesto, ya que debido a mi entender ahora extrañísima forma de jugar que teníamos, el gregarismo y la necesidad de comunicarnos entre nosotros nos empujaba a interrumpirnos y a apelar a los unos a los otros para darle valor a aquello que estábamos haciendo. Y pronto aquellas quedadas de G.I. Joes acababan siendo un festival de popularidad donde competíamos por ver quién decía más veces «mira, mira», mientras ignorábamos los «mira, mira» de los demás. Un desastre que acabó en algún momento, afortunadamente, cuando ya empezábamos a coger la bici e irnos por ahí a actuar como niños normales, pelándonos las rodillas y los codos. Y tú dirás, sigo sin saber por qué coño me estás contando esto. Francamente. Y tienes motivos, Montipiro. Y es que esta molesta sensación de atención por parte de mis amigos para que viese las mierdas que estaban haciendo con sus putos muñecos es la misma que siento desde hace ya un tiempo con los servicios de suscripción, las redes sociales y las personas en general. Siento que en este tema estoy llegando a algún tipo de límite que no sé en qué se va a traducir, porque huir de internet, la principal vía por donde se canaliza toda esta problemática, no parece que vaya a ser una opción. Pero es que no puedo más, Montipiro. Todo el puto mundo quiere mi dinero. Y lo peor es que no es ni nuevo, ni lo único que está pasando. Porque que la gente te quiera vender cosas es algo más viejo que la Biblia. Estamos totalmente habituados a ello, aunque el turbocapitalismo en el que vivimos se está volviendo un poco cargante de más. Pero es que el caso es que desde hace unos años la gente también quiere nuestro tiempo. De ahí mi introducción hablando de los servicios de suscripción, y esto es lo que está haciendo que pierda un poco la cabeza. Las empresas de una u otra manera ya no se limitan a vendernos un producto, quieren fidelizarnos, quieren que les sigamos comprando en un futuro más cosas. Disclaimer, ya sé que esto también es muy viejo, pero considero que se ha tornado especialmente virulento actualmente y procedo a explicar por qué lo pienso. A las empresas se la puto suda un único cliente que compre una sola cosa, y somos conscientes de ello. Cuando nos tratan mal en un sitio, corremos a TripAdvisor, como si sirviera para algo, a amenazar con que han perdido un cliente, porque conocemos el poder de la fidelización. Y por eso se están extendiendo todas estas prácticas de búsqueda de clientela periódica. Tenemos cada vez más anuncios de marcas random de galletas o yogures que intentan convencernos de que su marca es un desayuno tradicional que forma parte de nuestra rutina diaria. Que vuelvo a decir, no es nuevo. De pequeño, Danone puso de moda el a mí me daban dos de Petit Suisse.
Pero es que esto ya no es una estrategia de marketing opcional, es la absoluta norma. Y creo que en parte es debido a las redes sociales. Todos conocemos la frase suscribiros a mi canal, dadle a la campanita y mierdas esas. La fidelización y las redes sociales nacieron el mismo día, pues antes de que se monetizaran estas cosas, el único valor que tenía una red social era si la gente te veía. Y para eso tenía que seguirte o estar suscrito a tu canal. Y ha quedado patente que solo por el hecho de tener seguidores las cosas pueden irte realmente bien, aunque no te paguen dinero directamente. Influencers de Instagram ganan dinero a través de sponsors y publicidad según el número de followers que tengan. Y toda red social se ha convertido en un lugar absurdo donde todo el mundo intenta captar tu atención de cualquier manera. Ya no basta con crear un contenido original y de moda, tiene que impactar. Hay 1000 técnicas, renovándose día a día. Vídeos empezando con un accidente de coche para hacer un corte brusco y hablarte de cámaras de fotos. Vídeos de gente amenazando con tirar el portátil por la ventana si no recibes suficientes likes. Gente subiendo manualidades curiosas pero sin el resultado final para que vayas a su perfil a verlo. Tenemos casos ridículos entre nuestros amigos donde utilizamos en Instagram nuestras historias para subir nuestra movida. Pegarle un sticker gigantesco que lo tapa todo, que pone New Post para obligar a los demás a pasarnos por nuestro perfil. Y lo peor, tenemos marcas comerciales haciéndose pasar por gente enrollada en redes sociales para ganar presencia en internet y poder meterte publicidad directamente por el gaznate y porque tú le diste a seguir en un principio. Es desesperante, Montipeiro. Estoy harto de que todo el mundo me haga perder el tiempo, de que todo el mundo me arranque minutos de vida. Lo vemos en todas partes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué ibas a hacer con todos esos minutos? Porque lo que yo quiera. Hacer una introducción a una sección de tomate. ¿Parece poco, Montipeiro? Bueno, acaba. Tengo mis cosas. Lo vemos por todas partes. Las series que triunfan se alargan indefinidamente contra natura hasta que acaba siendo odiada por todos sus fans. Las películas comerciales ahora no son nada si no forman parte de sagas o universos cinematográficos. La gente ya no ve películas, ve a Marvel o DC y en parte lo consiguen. Otro día, quizá la semana que viene, vendré a hablar del concepto polarización y rivalidad en productos para el ocio, que es tan interesante como ridículo. La industria del videojuego está viviendo una gigantesca crisis actualmente porque las grandes compañías están creando videojuegos destinados a durar cientos de horas. Porque cuanto más tiempo estés jugando a su juego, más posibilidades hay de que te gastes dinero en una espada especial o un caballo legendario con unos testículos innecesariamente grandes. Muchas empresas están arruinando miles de producciones y empleos porque están buscando el nuevo Fortnite o el nuevo World of Warcraft. Videojuegos por suscripción que son eternos porque basan su jugabilidad en competir contra otros jugadores en línea. Ya no puedo más. Cualquier día amenazo con irme de esta red social como un veinteañero idealista que acaba de leerse 2 libros de Slavoj Žižek. Y desaparezco, te lo juro. Por favor, capitalistas del mundo, decidme qué mierda queréis venderme, pero no queráis que me ponga un póster vuestro en mi habitación. No me felicitéis el cumpleaños. Limitémonos cada uno a ocupar su espacio sin ningún mira que nos interrumpa. A ver, ¿qué tienes que decirme? ¿Qué no te parece bien? A ver, no tengo de toda una opinión, quiero decir, todo lo que has dicho tiene, o sea, es verdad y tienes más razón que un santo, pero tengo que decir que sin entrar a fondo, porque obviamente yo ahora mismo no voy a entrar a fondo con el capitalismo y demás, porque tal, pero yo tengo que decir que a mí, por ejemplo, el tema de las películas, o sea, y de las series, el tema de las plataformas de Netflix y demás, a mí me crea cierta paz. Y yo te digo que el otro día justo terminé mi mudanza que empecé hace un año con la última caja, que me la traje a una última caja, que estaba llena de DVDs y los metí en un cajón que tengo en mi casa sabiendo que nunca más los volveré a sacar de ahí, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, que esté en Netflix, en HBO, no sé qué, las cosas, pues bueno, yo pago Netflix, tú pagas HBO, nos damos las contraseñas, el Amazon me lo deja no sé quién, el Filmin me lo deja una colega, yo pago Movistar y le doy mi contraseña a todo el Estado español. Quiero decir, a mí me gusta. Sí. Porque además yo paso mucho tiempo en casa y el ocio, para mí, mucho de ese ocio es ver cosas ahí y a mí me da mucha paz saber que tengo ahí todo, que también si me pongo a romantizar, cuando lleva al videoclub que había en la calle Bilbao y te pasabas 2 horas dando vueltas, qué bonito. Sí, bueno, no lo sé.
Realmente no me alegra que digas esto porque así puedo aclarar un poco que obviamente no echo de menos la época del DVD, aunque haya parecido que la eche de menos. O sea, yo entiendo que el rollo es que antes te vendían una cosa física y tú la poseías para siempre. Ahora no posees nada. Y ahora nada. no posees nada, pero es que hay cosas que hemos poseído que a lo mejor es mejor no poseerlas. Me refiero, a lo mejor el sistema... De hecho, poseerlas es anti Es anti muchas cosas, es antiecológico. Antiecológico, es que ya te digo, yo no sé cuántas mudanzas he hecho transportando esos DVDs de mierda. que no tengo reproductor de DVD, ni el ordenador lo tiene, no los voy a ver. ¿Por qué Desde hace 3 casas que no tengo hace 4 casas que voy transportando el directo de Jamiroquai y el Live en Verona, que lo tengo en DVD porque es increíble. La colección de documentales de la Segunda Guerra Mundial y no sé qué. ¿Para qué? Sí. En este aspecto estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay sistemas de suscripción que tienen todo el sentido del mundo. Yo creo que Netflix lo triunfó tanto cuando surgió y cuando lo petó porque tenía todo el sentido del mundo. Y creo que simplemente hay muchas empresas, y creo que es lo que me molesta a mí, que hay muchas empresas, muchos tipos de productos que están intentando subirse al carro de la suscripción, cuando hay veces que no puedes, o sea, puedes generar una fidelización con tu producto, no puedes crear eso, y se consigue muchas veces contra natura. Sí. Es decir, la gente se identifica con ciertas marcas y la compra constantemente. Bueno, solo hay que verme a mí, que no paro de ir de Adidas últimamente. Es verdad. Bueno, Fred Perry tuvimos también nuestra Yo sigo época. ahí, a mí Fred Perry me sigue siendo mi marca preferida. Es cierto, entiendo cómo funciona este tipo de marketing, funciona, pero hay veces que es totalmente irritante, sobre todo cuando lo veo en mi Instagram todo el rato. Esta es la que te regalé yo, ¿verdad? Esta es la que me regalaste tú, sí. Te queda súper bien, ¿eh? Está estupenda. Es increíble. Está increíble. Y eso, y me molesta sobre todo estar... Yo es que Instagram está empezando a molestarme mucho porque ha cambiado un poco el algoritmo y me están saliendo cosas que no me gustan y me está desesperando porque es todo el mundo intentando llamar mi atención, todo el mundo diciendo, ay, mira esto, mira lo otro. Pones hashtag Potaxi, te ves 10 vídeos que te salgan de la puchaina y ya tu algoritmo va a entender lo que necesitas. Pues bueno, pues lo haré. Pero es que claro, no... Estoy muy disgustado. Estás disgustadísimo con este tema. Ya lo siento, ¿eh? Ya lo siento. Es que yo que sé, hasta que dije algo bueno de él y mira, el que lo plagia a todos, el TikToker que plagia a todos, el Natcher el Natcher pues tendrá, espero que tenga de no poner cebos al principio de su vídeo para que te quedes a verlo. Ya. Simplemente te hace el vídeo y ya está. Él plagiará, pero solo te pone el vídeo. Coño, dadme vuestro contenido, pero no me hagáis cebos en un vídeo de 20 segundos. Son 5 segundos de cebo para 15 segundos del resto. Sí, eso es un poco insoportable. En fin, ya está. Yo y las redes sociales. Vale. Algún día acabará. Bueno, pero acabando, ¿esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo puta? No vamos a dejarlo en paz. Me llama a mí sin ser nada. ¡Oh, mierda! Bueno, pero acabando, ¿esto qué es? ¡Me cago en todo un muerto, desgraciado! ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Bueno, tenemos declamaciones esta semana, así que vamos con ellas. A ver. Hola a todos malers. Mi declamación es bastante breve. No estamos ni a mitad de abril y ya he visto el primer señor sin camiseta de la temporada. Esto es una cosa que personalmente, llamadme, no sé, no puedo soportar. O sea, los señores sin camiseta por la calle sin motivo aparente es que es una cosa que es superior a mí y me parece directamente violencia. Porque además te lo encuentras en todo tipo de contextos. No es una cosa que digas, no, es un adolescente, se está haciendo el chulo, va mucho al gimnasio. No. Te puedes ver desde un tío paseando al perro, un tío instalando un aire acondicionado sin ningún tipo de medidas de seguridad como ropa. O sea, es una cosa que cada puto año nos invade las calles, nos perturba la mirada y que yo no puedo soportar. O sea, yo también estoy sudando cuando pega el solazo. No voy en tetas por ahí y a veces te digo una cosa, no me faltarían ganas. Pero por favor, stop, señoros, enseñando el pecho sin motivo aparente y en lugares que no vienen a cuento. Bien Potaxi, esta declaración. Sí, tengo una mala noticia para nuestra compañera, porque me parece... A todo esto, Spey, ella es una de nuestras oyentes milenarias. Un abrazo y un saludo desde aquí.
Un abrazo, pero tengo una mala noticia para ella. Y es que creo que esto no va a ir a menos, sino más. Como bien ella ha dicho, no, obviamente no todos son adolescentes y ciclados de gimnasio, pero a los clásicos descamisados, señores descamisados, se van a sumar una horda de seguidores de Yados y de gente de gimnasio. Pero por eso las potaxis vamos a acabar con los fifes y con esta manía que tienen, porque no hay nada. Es muy fife ir sin camisete. Entonces, a partir de ahora hay que increpar a estos señores que van sin camisete diciéndoles estas cosas. Oye, póntele camisete. Y punto. Pues yo he de decir una cosa. Yo, que sabes que llevo yendo a CrossFit 10 meses, ya, bueno, 9-10 meses, uno de mis objetivos para este verano es ir sin camiseta todo el rato. Obviamente lo digo medio en broma. No se puede ser tan etere. Pero estoy yendo a CrossFit por algo. Esto pero no va a quedar enseña la así. camiseta en privado. ¿Dónde quedó eso de insinuar en vez de enseñar, no? Como que hoy lo he leído a un señor diciéndole a una chica que llevaba escote. Sí. ¿Dónde quedó la elegancia? ¿Dónde quedó el insinuar? Pues aplicaos el cuento, cariño. Porque aquí una chica no puede llevar escote, pero vosotros, bueno, en fin. Yo voy a tomar el sol, voy a ponerme moreno. ¿Pero bueno, qué dices? ¿Pero qué tomar el sol? Pero si tú te has visto, si te va a dar un melanoma en 2 semanas, tú ponte la protección del moreno y sin camiseta. Tengo una mala noticia. Te vas a poner rosa. Ya, ¿te vas a quemar? Sí. Vas a desarrollar un cáncer de piel y además vas a estar viejo. Eso es lo que te va a pasar. Olvídate del bronceado. Tenemos otra declamación. Muy mal. Como tú lo pasas mal con la piel, quieres que los demás seamos como tú. No, yo quiero que te protejas. Bueno, haz lo que quieras. Ya vendrás llorando, ya vendrás pidiendo After Sun. Otra declamación. Clara. Bueno, yo quiero aprovechar este altavoz que me proporciona Todo Mal, como siempre, para pedir un poco de coherencia entre llevar la música a un volumen determinado y lo que se está escuchando. Me refiero, esta gente que lleva el volumen al 127 y quiere, su única intención, porque la de disfrutar de la música, bueno, un volumen más o menos alto, pero cuando ya excedes unos decibelios es porque ya tu intención es molestar. No puede ser que lleves Coldplay o Los Secretos. Quiero decir, si has llegado al punto ese incívico, ¿no? Ese subversivo, irreverente, loco, de llevar esa música a ese volumen, pues como mínimo tienes que llevar techno, tienes que llevar hardcore, tienes que llevar algo realmente molesto. Aunque, bueno, ¿se podría considerar que Los Secretos son molestos? Sí, pero ¿me entendéis, no? Nada, un poco de coherencia, por favor. Perfectamente te entendemos. Muchas también gracias, tengo que decir, Clara. muy potaxi también esta declamación. Claro, bueno. No, es que no hay nada, Sí, no tengo nada que decir. Yo sí que tengo cosas que decir. A ver. Claro, yo creo que la explicación a este fenómeno viene por un detalle muy importante que creo que evidentemente esta gente no quiere molestar. Por duro que parezca, la gente que escucha Coldplay le gusta Coldplay. O sea, que te guste Coldplay es una entender, realidad. Pero claro, ¿vale? esto está pasando. Coldplay, no olvidemos que llenó el Palau Sant Jordi o yo que sé, un Nou Camp o algo así, como 3 veces seguidas, 3 días seguidos, tal. A la gente le gusta mucho Coldplay. Entonces, cuando alguien pone Coldplay a toda pastilla es porque está regalando esa experiencia. Ya, pero es verdad que la experiencia del volumen alto y el volumen atronador debería ser patrimonio de determinadas músicas que se han considerado como molestas, que tú haces ese gesto de empoderarte escuchando cosas que a la gente le molestan porque es tu manera de decir aquí estoy. También estoy de acuerdo, sí. Pero poner Coldplay a toda hostia es... no sé. Ya, es cierto. Debería ser patrimonio del heavy metal... por el tema del techno, ruido, ¿no? Claro. El techno, como ha dicho y también Clara. de la tecnorumba y el flamenquito. El flamenquito El también. flamenquito y, por ejemplo, Andy Sí. Lucas, lo veo. Ya. Andy Lucas lo veo. Y sí, y bueno, y Los Secretos ya es un poquito más inexplicable. Si lo ha contado es porque me imagino que lo ha vivido. Es más extraño. Lo de Los Secretos es muy extraño. Sí, esto no hay quien se lo Pero explique. supongo que es extraño como los fans de Los Secretos en 2024. También, exactamente. Bueno, se acaba este programa accidentado, donde nuestros Patreons habrán visto un vídeo desmejorado por... En el caso de que lo hayan visto, que no está claro. Sí, porque ahora tenemos que ir hasta el móvil para ver que evidentemente no acaba la batería o no se ha acabado la memoria o lo que sea. Bueno, tengo que decir que esta semana ha surgido mucho efecto, ese llamamiento que hicimos a que la gente tomara acción para que Dulceida y Alba Paul dejen de ganar millones, mientras tú y yo tenemos una limosna. Sí. Y han llegado 4 Patreons nuevos.
tengo que decir, ha llegado Elohim, que ha venido desde México. Madre Por lo menos mía. paga en moneda mexicana. Viva Latam. Viva entera. Latam y viva que se nos escuche en México. O sea, te queremos muchísimo, muchísimo. Luego han llegado Ana, Piti y Mario, que no por no ser internacionales son menos maravillosos. Un poco menos, también lo son. No, aquí, de hecho, hay otro que ha pagado también en libras, con lo cual entiendo que quizá Mario Hernández, muy británico no parece, pero a lo mejor está viviendo en Inglaterra, a lo mejor es un expatriado. Pues lo siento mucho si estás viviendo en Inglaterra, seguramente porque allí no estará tiene que ser sufriendo a agradable. Coldplay también más que nosotros. Sí. Lo sentimos muchísimo. Sí, la pero verdad es que gracias sí. a los 4, gracias por levantaros del sofá y decir, voy a acabar con esto, voy a acabar con el monopolio de Podimo y de los cachés millonarios por podcast de mierda y voy a financiar este podcast tan potaxi Bien y tan dicho, molón. Montipiro. A todo esto algún día podríamos intentar hablar con Podimo, que igual nos aceptarían. Ya, igual es que tampoco les hemos Claro, llamado. estamos aquí criticándolos Yo creo que a ya hemos saco. llegado a un punto en el que no podemos ya ir. Y Podimo diría, claro, toma, 4.000 pavos. Yo creo que llegados a este punto ya no podemos hacer eso. Hombre, ahora hay que tirar, no nos van a escuchar. ahora hay que tirar para adelante ya con nuestro rollito underground. Estamos aquí, en fin. Bueno, yo acepto dinero, ¿eh? Si queréis ser tan buena gente como estas 4 personas y luchar de manera activa contra Dulceida, que es una cosa que se tiene que hacer ya. Claro. Patreon.com/todo mal, desde 2 euros al mes. No se puede vender tanto por tan poco. No sé si eres consciente de que estamos vendiendo una suscripción, no sé en qué lugar te deja eso, pero suscribíos a nuestro Patreon. Estamos, claro, bueno, no, está bien, suscribíos. ¿Qué tienes que decir de que nuestra suscripción sí? Pero... No, porque lo hacemos desde nuestra propia movida. Ah, vale, pero estamos vendiendo una suscripción. Sí. Bueno. Pero es desde nuestra propia aquí movida, se desde cabalgan... aquí mismo, en sí mismo estamos ofreciéndolo desde aquí mismo. O sea, aquí mismo, No estamos, mi casa o no aquí estamos mismo? dando por culo en Instagram, ni estamos fingiendo nada, ni bueno, haciendo eso es ninguna verdad. estrategia. Y Estamos dando la hora. además- Y además nos esperamos al final del programa, no te lo colamos por ahí. Ya, eso es verdad Es un también. poco, todo el mundo se ha saltado esto. Nadie nos está escuchando ahora, Montepeiro. Sí, hay gente que nos escucha La esto. gente no se queda a escuchar Se cómo pedimos quedan, dinero. Se quedan. Financiadnos, porque tenemos grandes planes y necesitamos vuestro dinero. Nos vamos a ir con una canción de las Sex Pistols en Claro, homenaje a normal. a toda la sabiduría que me han regalado y el cuidado que me han ofrecido. Perfecto. Esta canción se llama La de la Ciudad y la semana que viene más. Y o peor.